our growth is not in her. She's a diamond under her. Hola, muchas gracias por asistir a clase. El día de hoy vamos a hacer un ejemplo de la ley de Boyle, la cual nos dice que la presión por el volumen nos va a dar una constante, siempre y cuando la temperatura sea constante, es decir, que no cambie. Entonces vamos a dejar la temperatura quieta y vamos a jugar con lo que sería la presión y el volumen. Vamos a resolver el siguiente ejemplo. Ahora bien, nuestro ejemplo migró a este lado y tenemos que 40 litros de un gas se encuentran a una presión de 300 kilopascales. Si la presión aumenta hasta 500 kilopascales, ¿cuál es el volumen del gas? Entonces, uno pensaría, ¿cómo respondo eso con estos pocos datos? Lo que quiere decir la ley de Boyle principalmente es que si yo tengo un gas, el cual tiene una presión 1, ¿listo? Por, digamos, un volumen 1, va a ser igual a una constante. Eso quiere decir que cuando yo cambie la presión a una presión 2 y obviamente a un volumen 2, eso me va a implicar de que va a seguir siendo igual a una constante. Yo puedo igualar estas dos cosas y me va a quedar de que la presión 1 multiplicado el volumen 1 va a ser igual a la presión 2 multiplicado por el volumen 2. Y aquí puedo tener cuatro variables, presión 1, volumen 1, presión 2 y volumen 2. Quiere decir que de acá puedo sacar cuatro formulitas. La primera de ellas va a ser presión 1, va a estar determinada por la presión 2 multiplicada el volumen 2 dividido el volumen 1. Quiere decir que si me preguntan por la presión inicial o la presión 1, pues utilizo esta fórmula. Ahora, vamos a considerar la presión 2. Si yo tengo que voy a hallar la presión 2, pues va a ser presión 1 por el volumen 1 dividido el volumen 2. Para hallar la presión 2, simplemente multiplico la presión 1 por el volumen 1 dividido el volumen 2. En caso de que me pidan los volúmenes, pues tengo que identificar si es el volumen 1 o el volumen 2. Para el volumen 1 tengo la siguiente expresión. Presión 2 por el volumen 2 dividido la presión 1. Si me piden el volumen 1, utilizo esta expresión. Y si me piden el volumen número 2, pues simplemente voy a utilizar la expresión que me dice que la presión 1 por el volumen 1 sobre la presión 2. ¿Listo? Quiere decir que si me piden cualquiera de estos cuatro elementos, ¿cierto? Voy a utilizar alguna de estas cuatro formulitas. Todas esas formulitas salen de esta fórmula principal. ¿Listo? Simplemente es despejar una de las variables para cada elemento. En este caso, ¿cuál me están pidiendo? Me están diciendo 40 litros de un gas se encuentran a una presión de 300 kilopascales. Quiere decir que tengo el volumen 1, en este caso, para mi ejercicio tengo el volumen 1, 40 litros, vamos a decir que esto va a ser mi volumen 1. La presión, me están dando una presión también inicial, entonces presión 1. Luego me dicen que la presión cambia, quiere decir que esta es la presión 2. Entonces realmente me están preguntando por el volumen 2. Esto es lo que yo tengo que hallar. Utilizando la expresión, pues esta va a ser la expresión que vamos a utilizar. Borraré y continuamos. Continuamos, entonces vemos que esta es la expresión que vamos a utilizar. ¿Cuál expresión? La del volumen 2. Entonces, vamos a hacer identificación de términos. Tengo que identificar quién es P1. P1 tenemos que es 300 kilopascales. Vamos a buscar quién es B1, o el volumen 1, sabemos que es de 40 litros. Y vamos a identificar quién sería la presión 2. En este caso, la presión 2 me dicen que es de 500 kilopascales. Entonces, solo nos queda reemplazar en nuestra fórmula y nos va a quedar que el volumen 2 va a ser igual a presión 1, es decir, 300 kilopascales, ¿listo? Multiplicado por el volumen 1.
Y el volumen 1 tenemos que es 40 litros. 40 litros. Voy a utilizar así la abreviatura de litros como L. Todo esto dividido, ¿cierto? La presión 2, que son 500 kilopascales. Como podemos ver, con el volumen me debe dar en litros. Por lo tanto, yo acá alcanzo a ver que se me van a cancelar las unidades de la presión y me quedan solo los litros. Y esto va a ser igual a volumen 2, 300 por 40 es 3 por 4, 12 y agrego 3 ceros. Serían 12.000 dividido 500. ¿Listo? Simplificando esta expresión, puedo cancelar estos dos ceros, me queda 120 dividido 5, lo cual me va a dar 24. ¿24 qué? Litros. La respuesta sería de 24 litros. Entonces ya el volumen 2 serían 24 litros. Y hemos terminado con nuestro ejercicio. Espero les haya gustado, les haya servido. Nos vemos en próximos videos. ¡Feliz día!